con nosotros. José Antonio, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Oye, pues un gran gusto tenerte con nosotros. Tú tienes pues una dilatada experiencia académica observando la realidad nacional de este país. Yo quisiera preguntarte, y bueno, pues especialmente que le contestaras a los más jóvenes, si estamos ante un sexenio verdaderamente inusual, heterodoxo, único, en términos de, pues dos cosas. Uno, la popularidad del presidente, es decir, realmente estamos ante un presidente a la altura del arte, nunca había ocurrido esto en el pasado, y si estamos ante un sexenio particularmente adelantado en lo que a sucesión presidencial se refiere. Lo primero, el presidencialismo mexicano tiene nuevas, en este caso, aristas o nuevos elementos con López Obrador, o es una forma, digamos, actual de lo que ha sido el presidencialismo imperial. ¿Crees? Sí, bueno, lo que pasa es que este presidencialismo imperial ya se había ido modificando. En los últimos 30 años ya las cosas fueron muy distintas. Todavía con Salinas era muy parecido a lo que había, con Cedillo ya cambió, con Fox desde luego, un presidente de oposición, que tenía también mucho respaldo, pero no tanto como ahora, o no tanto fanatismo, diría yo. Sí, se había mucho respaldo, pero no al grado del dogmatismo que estamos viendo ahora. Se podía discutir, se podía debatir sin mayor problema. Con Calderón igual, las cosas ya fueron cambiando, ya no era el presidente todopoderoso, ni siquiera con Peña Nieto. Peña Nieto pues ya estuvo muy limitado en muchas cosas, pero ahora con López Obrador lo que estamos viendo es un intento de retorno y en alguna medida lo ha logrado, aunque no al 100%, de ese presidencialismo imperial, en donde todos se le pliegan, en donde empieza a tener control de distintas instituciones del Estado, en donde se deborra la división de poder con el Congreso, en donde tiene pues una cierta influencia en la Suprema Corte, que ha ido perdiendo en este sexenio también, algo de la autonomía que había recuperado, en fin, ha doblegado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está intentando hacerlo con el INE y el Tribunal Electoral, o sea, sí hay un intento claro de regresar al viejo presidencialismo imperial, pero no lo ha hecho de golpe, no puede hacerlo de golpe, precisamente porque llevamos 30 años de ir construyendo una democracia que no se disuelve a la primera. Lo está haciendo poco a poco, a lo mejor no lo logra al 100%, ojalá, pero es precisamente porque hemos construido una democracia que no había y que está resistiendo el embate del presidente. A ver, José Antonio, me dices que hay que remontarse a Salinas para ver estos niveles, digamos, de presidencialismo concentrador. Pero hay dos elementos que tú has estudiado muy bien, además te tocó vivirlos en primerísima persona, que explican el cambio político en México. Uno es la democratización de la estructura territorial a partir del triunfo de Rufo. Este país cambia en Baja California, empieza uno a ver que la oposición conquista gobiernos estatales, cosa que no había ocurrido en el modelo anterior. Y segundo, a partir del 97 el Congreso dividirse. El presidente no controla el Congreso y tiene que pactar presupuestos y legislación general. Déjame plantártelo así, ¿puede el presidencialismo imperial, con las formas que hoy tiene, convivir con un régimen plenamente democrático, es decir, darle libertad a la estructura territorial y autonomía al Congreso, o son incompatibles las dos formas políticas? José Antonio. No, pues son cosas que no se llevan, porque el presidencialismo imperial justamente habla de un presidente que tiene el poder concentrado, básicamente como ocurrió cerca de 70 años del priismo. Y en cambio en la democracia de lo que se trata es de que haya un presidente acotado, que tiene que consultar, que tiene que incluso sufrir algunos cambios en sus iniciativas en el Congreso, donde lo limitan, donde la Suprema Corte puede echar abajo algunas de sus disposiciones, como ha ocurrido en los gobiernos previos. En fin, que hay instituciones autónomas que frenan el poder del Ejecutivo, que lo vigilan sobre una base de imparcialidad. Es el caso del INAI, es el caso de el desaparecido ya Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En fin, son todas esas instituciones que limitan y acotan el poder presidencial. Y eso es compatible con la democracia. Lo anterior no. Quien a mí me parece que dio los pasos decisivos para la democracia fue Ernesto Zedillo. Salinas avanzó en algunas cosas, pero todavía muy controlado. Pero con Zedillo él sí dijo, aquí ya tiene que abrirse el sistema de par en par,
o nos va a llevar a una situación política de inestabilidad. Y él es el que dio el paso precisamente, se perdió la capital en manos del PRD en 97, se perdió, como lo señalas, la mayoría absoluta, con lo cual ya se generó una auténtica división de poder con el Congreso. Te detengo ahí un momento porque tiene que ver con las discusiones de este año. Uno, o sea, cuando dices tú, Zedillo, abre de par en par el asunto, el elemento fundamental que explica este cambio es que el dinero del gobierno, es decir, los recursos públicos se dejan de utilizar masivamente para hacer campaña. Aparece ese año el modelo de financiamiento público. Yo creo que Zedillo le dijo al PRI, aquí está todo este dinero, yo ya no te puedo estar financiando desde el gobierno, y ahora estaríamos regresando un poco este modelo con las discusiones electorales, de que tienes un gobierno involucrado directamente en el proceso electoral. José Antonio. Sí, totalmente. Y esa es la intención de las reformas electorales de López Obrador. Controlar en lo fundamental al INE, no desaparecerlo físicamente, pero sí quitarle su autonomía, la que se ha venido ganando a lo largo de los años. Se la quiere quitar, lo quiere controlar. Desde luego ya estamos viendo otra vez el uso de los recursos públicos en las campañas. En las propias campañas, en las consultas, hemos visto el dinero público repartido para promoción, publicidad, organización, y eso ya rompe con lo que es la democracia. En la democracia se suspende a un partido de Estado, el partido de Estado, incluso el PRI, deja de serlo, y ahora Morena está volviendo a ser un partido de Estado en el que pone todos los recursos del Estado a disposición y en favor del partido oficial, de Morena en este caso. Ya lo está haciendo, pero lo quiere institucionalizar a través de la ley electoral, para que se vaya mucho de lo que ya no se valía, que son medidas totalmente contrarias a la democracia. ¿Ya? Es todo un tema. Entonces, con Zedillo lo que haces es emancipar al partido de la estructura gubernamental, darle competitividad a los otros, y por tanto empieza un juego que va de, digamos, 2000, de 97 a 2000, digamos, 18, 20. El poder legislativo ha perdido con las mayorías absolutas. Hay que recordar que Peña tuvo en algún momento mayoría absoluta, aunque tuvo que pactar el Pacto por México con otras fuerzas políticas. Un poder mayoritario casi por definición anula la función del legislativo, Crespo. Sobre todo si es mayoría calificada, porque entonces ahí sí ya no necesitas ni negociar, ni hablar, ni dialogar para hacer cambios constitucionales. Es posible que sea compatible, vaya, los sistemas parlamentarios por definición son de mayoría, pero no de mayoría calificada. Y de todas maneras, pues se te limita la posibilidad de hacer cambios a nivel de leyes secundarias, cuando cumples obviamente las condiciones de la ley secundaria. No, no es incompatible un gobierno de mayoría, pero en los regímenes presidenciales, y en el caso mexicano lo hemos visto a lo largo de la historia, se tiende a abusar inmediatamente. El problema del gobierno de mayoría, a diferencia de lo que vemos en otros países, en México es que los diputados del partido gobernante se someten al presidente, casi todos, hay algunos pocos que no. Y lo que Y diga el presidente... eso está escrito, Crespo, en el libro del destino, así somos culturalmente, o es un incentivo del propio sistema electoral, esto de que los diputados no tengan ninguna autonomía. Yo creo que es una combinación. Desde luego es el propio sistema presidencialista el que se presta a eso. En los sistemas parlamentarios la dinámica es un poco distinta, pero también creo que hay mucho de cultura, la cultura de la sumisión, la cultura del caudillo, la cultura del país, del país de un solo hombre, y que hace que los diputados de los partidos, no siempre, con el PAN no fue así, varias iniciativas de Fox o varias cuestiones fueron rechazadas por el propio partido, pero con el PRI, y Morena viene directamente del PRI, tiene su ADN, sí vemos esta sumisión automática de diputados y funcionarios, a veces gobernadores también, al presidente. Entonces ahí sí hay un problema, porque la mayoría en automático se doblega al presidente y acepta, lo acabamos de ver, acepta iniciativas sin cambiarle una coma y ahora además sin leer la iniciativa ni siquiera. A ese grado hemos llegado. Uno entiende que quienes vienen de esa tradición, el diputado Mier, por ejemplo, funcionen y digan, bueno, pues es la lógica del poder, pero la izquierda más, digamos, formada en elementos doctrinarios ha aguantado eso. Tú recuerdas, porque tienes un registro de todo lo que ocurre en este país, a Pablo Gómez, diputado en la anterior legislatura,
decir, a ver, no podemos aprobar el transitorio de la Guardia Nacional porque es darle un poder al presidente que, pues, si fuésemos oposición lo estaríamos criticando. Y sin embargo lo silenciaron, le dijeron, a ver, señor, hasta aquí llegamos. Posteriormente, bueno, él pierde las elecciones y ahora es funcionario. Pero incluso esos cuadros que vienen del Partido Comunista, altamente, digamos, ideologizados y con educación política, se someten a esa disciplina casi priista, José Antonio. Sí, muchos de ellos, otros se han salido, se han alejado. Hay buena parte de la izquierda que en su momento apoyó, por supuesto, al PRD, a Cuauhtémoc Cárdenas, a ese proyecto, incluso estuvieron cerca de López Obrador en estos años, pero una vez que ven que López Obrador no responde a esa izquierda democrática, se han separado. Hay mucha gente de la izquierda que se ha separado y los que por motivos de oportunismo, me imagino yo, se quieren quedar con él, se doblegan y renuncian a lo que fue su historia y renuncian a una lucha democrática que ellos mismos dieron, o una lucha antimilitarista, por ejemplo. Entonces ahí sí, pues ya dicen, yo prefiero quedarme aquí y seguir medrando, digamos, del poder que ser consistente con mis propios principios. Es lo que estamos viendo en Morena en general. En todos lados, cuando los partidos están en la oposición, promueven la democracia, promueven los equilibrios porque es lo que les conviene. Una vez que llegan al poder, muchos de esos partidos, no diría que todos, lo que hacen es cambiar las reglas otra vez en términos antidemocráticos. Lo estamos viendo con Morena. Muchas de las reglas que Morena impulsó, incluso cuando estaba desde el PRD, ahorita le estorban y las está desechando y las está cambiando. Buena parte de la reforma electoral está echando para abajo leyes y reformas que propuso López Obrador en su momento. Es el caso de muchos diputados que desde la oposición condenaron prácticas que hoy están poniendo ellos en marcha. ¿Ya? Hace unos meses vi una entrevista que le decían a Rafael Correa, quien fue presidente del Ecuador, y bueno, pues decía él, los movimientos mayoritarios, esto de transformación, deben mantener dentro de sus estructuras gente que conserve la honestidad intelectual y le diga al presidente, oiga, esto de acercarnos tanto a los militares va en contra de nuestra esencia, o de pronto utilizar recursos públicos masivamente en las campañas va en contra de todo lo que hemos defendido. Preguntarte sobre la cultura política este año, cómo ha venido, bueno, todos estos años, cómo ha venido cambiando. Al presidente le gusta mucho decir que hay un despertar de las conciencias, que lo que ha cambiado en este caso, en este país, es precisamente que los ciudadanos están altamente politizados. Hay otros que tienen la visión de que hay como una especie de narcotización de la sociedad, como de estado cataléptico, es decir, a ver, el espíritu crítico lo vamos a jubilar un ratito porque se están jugando muchas cosas. ¿Tú la modificación de la cultura política del país, cómo la ves, José Antonio? Mira, yo durante los últimos años sí pensé que la ciudadanía en México en general estaba adoptando valores auténticamente democráticos. Se demostró desde el 90 que señalabas, en Baja California y demás, hubo un impulso cada vez más democrático, más movilización, más presión. Y sí lo hay, pero en una parte de la sociedad. Lo que estamos viendo ahora es que otra parte de la sociedad no le importa demasiado o no le importaba la democracia en sí misma. ¿Qué es esto que te digo? Me importa la democracia cuando estoy en la oposición, porque eso me permite acceder al poder. Pero una vez en el poder, yo me quiero quedar aquí y empiezo a desmantelar aquellos elementos de la democracia que me permitieron llegar. Lo hemos visto en muchos países de América Latina, de Europa Oriental, Turquía, etcétera, donde se da esa tentación autoritaria, en donde yo llego al poder por vía democrática y una vez ahí la empiezo a desmantelar, porque yo no quiero que mis hoy opositores tengan las ventajas que yo tuve y que me permitieron llegar a la democracia. El problema no es López Obrador, que yo nunca lo he considerado un demócrata. Desde que lo conozco, empecé a ver que no había un demócrata ahí. No, es la gran cantidad de gente que lo apoya en su aventura antidemocrática, que lucharon por la democracia, impulsaron la democracia, y ahora cuando ven que hay un retroceso en materia democrática, lo avalan, lo apoyan o ni siquiera lo reconocen. Dicen que esta regresión es democrática cuando realmente lo que tuvimos en los últimos 30 años fue democracia electoral. Por eso El llegó argumento,
El argumento que he escuchado incluso en colegas tuyos es que es de tal magnitud el cambio de régimen que algunas pequeñas molestias, como cambiar las reglas electorales y todo, hay que pagarlas. Lo ven como mal menor. ¿Tú sientes que estemos cambiando de régimen, digamos, dentro de la categoría democrática, o estamos en una especie de involución a lo que había en México en los 80, un sistema de partido, ¿cómo se llamaba? Hegemónico, ¿no? Sí, yo creo que sí hubo cambio de régimen en los 80s, en los 90 sobre todo. Después del fraude del 88, se empezaron a tomar medidas, es lo que llamamos transición, y sí hubo un cambio de régimen. Pasamos de un presidencialismo imperial a un presidencialismo acotado. Pasamos de un sistema de partido hegemónico de Estado a un sistema de pluripartidismo con competencia electoral real. Y por eso se dieron tantas alternancias a nivel estatal que no había habido y 3 alternancias a nivel presidencial que nunca habíamos tenido en toda nuestra historia. O sea, sí hubo cambio de régimen, pero antes, desde los 90, este es un retroceso que nos quiere llevar a lo que había antes. En ese sentido es un cambio de régimen, pero de regreso a lo que había antes de la democratización. ¿Ya? Oye, lo que es curioso es que tienes un régimen mucho más concentrado en lo político y más funcional en lo que es su gobernabilidad, pero no entrega mejores resultados, ¿no? O sea, no es que sea un régimen que dé mejores servicios, o un gobierno, perdón, que dé mejores servicios públicos, que pueda ordenar el territorio. Y bueno, voy a lo básico de cualquier gobierno: pacificarlo, imponer el orden y evitar que nos estemos matando unos con otros. Seguimos teniendo más de 2.600 homicidios cada mes y el gobierno parece impotente ante eso. Es decir, tienes un gigante político, pero con pocas capacidades para imponer orden e incluso, Crespo, edificar infraestructura. Cada vez se le complica más. Sí, y yo eso lo atribuyo a 2 razones fundamentales. Una, que los problemas que tenemos en México, muchos de ellos son muy fuertes, son muy complejos. No los puedes resolver en 6 años. Cuando López Obrador ofrecía la utopía que estaba ofreciendo, pues muchos decíamos, pues qué bueno que haya esa intención, pero no lo va a resolver en 6 años. Se irá resolviendo poco a poco, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. Y ese es el otro punto. Si tú con toda la fuerza del Estado tomas medidas que no son las adecuadas, tomas políticas que son poco sustentables, entonces más bien vas a tener o bajos resultados o incluso resultados contraproducentes, que en varios temas hemos visto resultados contraproducentes. Entonces, la fuerza del gobierno no garantiza buenos resultados. Tienes que planear, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que tener metodología racional para obtener resultados y no los vas a obtener de un día para otro. Por ejemplo, el problema de seguridad y del narcotráfico, etcétera, no es un problema que se pueda resolver con Yeah. abrazos y besos. Tienes que hacer una estrategia que de mediano plazo a lo mejor te da algunos resultados. No, no, las cosas no cambian mágicamente. Aunque tú logres convencer y engañar a millones de que al cabo de un sexenio vas a estar muy cerca de los países escandinavos, pues la realidad no va por ahí, la realidad te pone en tu lugar. Oye, última pregunta, agradeciéndote muchísimo la conversación. A ver, el gran tema del presidencialismo imperial en su forma clásica era la sucesión. Es decir, tú tienes un presidente que es idolatrado mientras gobierna, todo lo que él dice le parece fantástico a la clase política, y este elemento servil lleva a que pues de pronto puede estar tomando decisiones que son contrarias a la propia administración pública y en muchos casos, por paradójico que resulte, a su propia supervivencia. Y viene el tema de la sucesión, ¿no? Un régimen tan altamente concentrado como sucede con las monarquías, el tema es cómo le das para que el siguiente sea o virtuoso o igual de vicioso que el anterior. Es un viejo tema de los gobiernos unipersonales. ¿Tú en este caso no ves un riesgo en este tema? Es decir, un régimen tan extraordinariamente centralizado en un hombre que tiene 4 o 5 ideas generales de cómo administrar el país, primero los pobres, todas las que hemos conocido, ¿no tiene su punto más débil en el asunto de la sucesión? Es decir, no es heredable la dominación carismática y no se han generado las estructuras institucionales, tanto para que Morena como la sucesión, en caso de que ganaran la presidencia nuevamente, permitiera una continuidad de lo que hoy se tiene como política gubernamental. José Antonio. Sí, yo sí creo que hay cambios, algunos cambios, el hecho mismo de que se haya adelantado la sucesión desde el partido oficial
que eso no ocurría, siempre se dejaba hasta el final, incluso con el PAN, se dejaba hasta el final, se quedó hasta el final destapar quiénes podían ser los precandidatos. Ahora se adelantó y se adelantó mucho, porque en un cálculo racional López Obrador consideró que eso podía ganarle terreno, y creo que con razón, a la oposición. Lo que no cambia es el uso de los recursos públicos, bueno, más bien es un regreso a cuando el partido era hegemónico. Ya había cambiado en buena parte eso, es un regreso a tener un partido de Estado que utiliza los recursos públicos, y también un regreso al dedazo. El dedazo también ya había quedado más o menos atrás en nuestra historia y ahora se recupera, porque se necesita, creo yo, ser muy ingenuo para pensar que de verdad son las encuestas genuinas, libremente recogidas de la ciudadanía, las que van a determinar al candidato oficial. La encuesta se va a adecuar a la decisión que tome López Obrador, que a su vez considerará varias variables, muchas condiciones, pero en eso sí hay un retorno. Lo nuevo es la sucesión adelantada dentro del partido oficial. Y la continuidad, pues ya lo veremos, porque ahí sí tenemos también una tradición en la cual los nuevos presidentes, aunque hayan prometido la plena continuidad del gobierno anterior, ya después de cierto tiempo se empiezan a separar. Vamos a ver qué sucede. El principio básico de la monarquía es muerto el rey, viva el rey, ¿no? Y el principio básico del presidencialismo imperial es tú también, Pepe, ¿no? Es decir, el tema de que pues yo tengo para existir que borrar todas las imágenes y todo el culto al presidente anterior. El guión lo exige, José Antonio. Es probable que eso ocurra también, incluso si gana Morena, pero creo que por eso la preferencia de López Obrador, lo que todo el mundo estamos viendo, es Claudia Sheinbaum, porque yo creo que Claudia seguiría dentro de lo posible, en mayor medida, justamente la política de López Obrador, sin hacerle muchos cambios, más que los que fueran inevitables. En cambio, con nosotros, sobre todo Marcelo o Monreal, que bueno, ya no está en la jugada, pero precisamente por eso no está en la jugada, porque ellos sí, desde luego que cambiarían o podrían cambiar muchas cosas de Pero este gobierno. te pregunto, ¿Claudia no le va a pasar lo mismo que a Josefina Vázquez Mota en su momento, ya en campaña? Digo, ahora mismo tiene la protección de un presidente solar y ella no ha sido expuesta a preguntas complicadas ya como candidata, pero tú recuerdas que a Josefina Vázquez Mota le decían, bueno, ¿y usted entonces qué propone de original o es la continuidad del calderonismo? ¿No va a tener ese dilema en algún momento, decir, ¿usted propone algo nuevo o es la repetición de lo que López Obrador dice? José Antonio. Yo creo que eso va a ser la postura de Claudia, así lo es hoy por hoy. Pero bueno, mucha gente que no le guste este gobierno tendrá que votar por la oposición. Su apuesta de ellos es a los fieles. Los fieles todavía son muchos. Los fieles podrían en ciertas condiciones darle triunfo a Morena. Si a los fieles tú les dices, hay la continuidad, es el mismo proyecto de López Obrador que él me está heredando, pues entonces votan por ese proyecto, porque creen firmemente en ese proyecto. Entonces yo creo que el discurso de Claudia va a ser ese, apostando a que con la base dura de Morena, con algunas otras clientelas y demás, pueden ganarle. Y efectivamente pueden ganarle, aunque yo no creo que esté garantizado. Depende de lo que haga la oposición. El laboratorio será el Estado de México, ¿no? Si gana Delfín, el presidente podrá decir, oiga, gana la que yo diga, es decir, con los fieles y un poquito alguna ayudadita más, mi querido José Antonio. Ese va a ser el laboratorio en este caso. Tradicionalmente el Estado de México no era un revelador de cómo se votaba en la presidencial, pero en este caso podría ser un buen elemento para el presidente decir, a quien ponga gana. Sí, desde luego que nos va a despejar muchas incógnitas el Estado de México y va a marcar un rumbo. Desde luego que no será determinante, pero sí puede ser muy probable. Pero mira, una diferencia con Josefina Vázquez brutal es que ella no era la candidata de Calderón. Calderón la abandonó. Si ahorita sale Claudia, es porque López Obrador la va a querer ahí y le va a dar todo su apoyo, como hasta ahorita se lo ha dado. Eso es una ventaja para Claudia en relación con lo que pasó con Josefina. Sí, claro, que tenía que hacer eso. Pues José Antonio, un placer tenerte con nosotros. Te mando un gran abrazo. Feliz Navidad. Igualmente, Leonardo, que te vaya bien. Gracias.